Hola, yo soy Hugo. Yo soy Patti. Y esto es Somos Uno. Mi amor, qué bonito set va. Tenemos set nuevo. Wow. No, precioso. Luego como que está bien a gusto este silloncito. Pero estoy muy contento el día de hoy. Hoy se ha cumplido una de mis peticiones, uno de mis sueños. Nos acompañan unas personas a las cuales amamos con todo el corazón. Todos los invitados que hemos tenido son personas muy especiales, pero ellos son de un círculo muy cercano. O sea, yo los veo como mis papás. A ese grado. Con nosotros el hermano David y la hermana Eli. Es que en verdad son un matrimonio que nosotros admiramos mucho, que los queremos mucho, que admiramos, respetamos y que queremos ser como ustedes cuando seamos grandes. Sí, pues más de 20 años conociéndolos, siempre hay mucho agradecimiento de mí hacia ustedes. Les debo mucho. Sus hijos son como mis hermanos y es algo muy bonito nuestra amistad. Mi estimado David y mi estimada hermana Eli. Bueno, para mí es un enorme privilegio y una satisfacción enorme. Yo los veía desde el primer capítulo y bueno, nunca me imaginé estar aquí con ustedes en el capítulo 53. Episodio 53. Muy bien. Episodio 53. Bueno, nunca me imaginé estar aquí con ustedes y créanme que es un enorme placer compartir aquí con ustedes esta tarde. Sí, la verdad que no nos imaginábamos estar en un programa con ustedes, pero bueno, esperemos y sea de bendición, ¿verdad? Y claro que nosotros los admiramos mucho por su trabajo, por ese talento que Dios les ha dado, por esa sabiduría que el Señor ha puesto en ustedes. Los admiramos, los apreciamos mucho y saben que son parte de nuestra familia. Gracias, muchas gracias. En una ocasión yo fui con un consejero, con un mentor y pues yo estaba preocupado porque iba a iniciar mi etapa como esposo, como padre. Y recuerdo que el mentor me dijo, toma un ejemplo de un matrimonio, velo como tu ejemplo y aplica esos conocimientos de ese matrimonio a tu matrimonio. Y yo lo he dicho se lo he dicho a usted, mi estimado, que yo a usted lo veo como una figura, como un mentor, como un ejemplo. Yo me dirijo a usted porque usted es el varón, va. Igual la hermana Eli, son personas muy, muy, muy amadas y son personas muy respetadas, no solo por mí, sino por toda la iglesia. Pilares fuertes en la iglesia Lirio de los Valles, entonces es un gran honor tenerlos con nosotros, mi estimado. Y vamos a tratar un tema muy importante. ¿Cuántos años de casado para las personas que nos están viendo, que se identifiquen un poquito? ¿Y tienen hijos, no tienen hijos? Sí, pues sí, tenemos 2 hijos y orgullosos de ellos porque son hijos verdaderamente nobles, servidores de Cristo y son un privilegio para nosotros. Y pues ya tenemos 28 años de casados. 28 años de feliz matrimonio, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero yo creo que el éxito siempre se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo y que somos temerosos de su palabra. Oh, qué bien. Y por si no saben, ellos son los papás de Alan. Alan, nuestro director. Más adelante vamos a tener a Angelito. Más adelante vamos a ver si lo invitamos. Pero ellos son los papás de Alan. Entonces, tenemos una bonita relación con la hermana Eli, con el hermano David. Y vamos a tratar un tema muy importante, amor. Sí. ¿Qué significa o qué es honra a tu padre y a tu madre? Sí, yo creo que cada invitado que hemos tenido es como que desarrollamos el tema y pensamos, esta pareja creo que encaja muy bien con este tema. Y cuando estábamos desarrollando este tema, ustedes se venían a nuestra mente para desarrollarlo, así que
pues vamos a empezar con este tema. ¿Qué significa honrar a tu padre y a tu madre? Ok, honrar a tu padre y a tu madre es darle honor a algo, es darle respeto a algo, no porque lo pidan. El honor, el respeto, la honra no es porque la pidan nuestros padres, sino es porque Dios lo manda. Dios manda que honremos a nuestros padres y a nuestro papá y a nuestra mamá, no por lo que nos dan, no por lo que son, sino porque son nuestra primera autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida, y así que hay que honrarlo. Y yo creo Amén. que honrar a nuestros padres es en todas las edades. Así es. Desde niños a adolescentes, jóvenes, adultos. O sea, esto aplica para todas las edades. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida de que la honra a nuestros padres no es solo para para los niños, cuando uno está pequeño. Es en la adolescencia, es en la juventud. Y aun cuando ellos ya llegan a una vejez, debemos de honrarlos también. Sí, mi estimado, ahí en Efesios 6, 2 y 3 dice el apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que los días de tu vida se alarguen. Sabemos que hay 10 mandamientos, y de los 10, 5 van dirigidos a Dios y 5 van dirigidos a nuestro prójimo. Pero este es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa detrás de este mandamiento. Y eso me sorprende mucho, que el Señor es tan sabio que dice, es un mandamiento que lleva algo incluido y que es una promesa. Y la promesa es que cuando tú honres a tus padres, cuando los pongas en un lugar de honra, entonces los días de tu vida se van a alargar. Y es que Wow. cuando uno honra a su padre y a su madre, uno es obediente a los padres. Entonces, cuando uno es obediente a los padres siempre dan buenos consejos, buenas disciplinas, y a causa de eso se nos alargan los años. Y este mandamiento, mi estimado David, no es únicamente para los cristianos, sino también para los inconversos. Todos tenemos padres. Entonces, este mandamiento también es para los que no tienen a Cristo en su vida. Y en Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre. Ahí es donde Dios estableció este mandamiento. Es en donde Dios le dijo a Moisés: Moisés, escribe esto en piedra y dáselo a Israel. Y es bueno honrar a nuestros padres. De hecho, mi estimado, habla muy bien de una persona cuando honra a su padre y a su madre. Así es. A ver, mi hermanita Eli, yo quiero hacerles una pregunta y me gustaría escuchar su comentario de ustedes. ¿Por qué nos cuesta honrar a nuestros padres? Yo tengo ahorita mis puntos de vista, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Por qué nos cuesta? Porque a veces sí llega a costar. Sí, a veces cuesta y más cuando, bueno, tienes con tus padres, ya más cuando estás adulto. Cuesta. ¿Por qué? Porque tú quieres una figura de los padres, correctos, que hagan, todas las cosas bien, y no, hay pues padres que en realidad no han madurado, pero el mandamiento es honrarlos, respetarlos, obedecerlos, y a veces cuesta eso por el comportamiento de nuestros padres. Sí, muchas veces somos duros con nuestros padres y nos idealizamos a nuestros padres. Queremos que nuestros padres sean así como nosotros queremos, pero no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos. Así es que a veces pensamos, bueno, tenemos una figura de nuestros padres. Los tenemos como en un altar. A veces pensamos que nuestros padres no se equivocan. Ujú. Y no es así. No hay padre perfecto, no hay hijo perfecto. Entonces, ahí es donde a veces cometemos el error. Vemos algún error en ellos y pensamos que nos fallaron. Porque pues los tenemos en una posición a veces que incorrecta. Sí, el idealizarte, como decías tú, el querer que tus padres sean de la manera que tú quieres. Es que yo quiero que mi padre sea más amoroso, o quiero que sea más divertido, o no quiero que sea tan enojón, pero esas son ideas nuestras.
nosotros los idealizamos y queremos que ellos sean así. Y a veces, como bien decían ustedes, somos muy duros con nuestros padres. Somos más empáticos con otras personas a nuestro Es alrededor. correcto. Y somos más sensibles, ayudamos incluso más a otras personas a veces que a nuestros padres. Pero Dios en su sabiduría dice, a ver, primero, honra a tu padre. Y esto me llama mucho la atención porque no te está diciendo, si se portó bien, hónralo. O si se portó mal, no, ahí ya no. No, te dice simplemente honra a tu padre. ¿Y qué es honrar? Ponlo en un lugar por encima de los demás. Esto es no es que tienes que aceptar todas las cosas malas que tu papá o tu mamá han hecho contigo, no, sino es reconocer la función de ellos. Eso es honrar. Reconocer que Dios los ha usado a ellos como instrumentos para que nosotros estemos aquí, porque si no hubiera sido por nuestros padres, pues ninguno estaríamos aquí. Sí, darle el valor, ¿verdad? Ajá. Porque Dios los ha puesto como padres de uno. Él escogió a nuestros padres. Entonces, Él sabía cómo iban a ser nuestros padres, pero realmente a veces no se nos dificulta eso porque queremos ser duros con ellos, pero a veces los padres sí cometen errores, pero no por eso. Ahora sí estaría que nosotros, por cómo se comportan, los vamos a valorar, no, porque son nuestros padres, ¿verdad? Entonces sí, a veces somos duros con nuestros padres de la forma que no los honramos como debe ser. Y es que, perdón, mi estimado, es que hay un dicho que dice, cuando eres padre aprendes a ser hijo y cuando eres abuelo aprendes a ser padre. Sabe, mi estimado, que uno como padre pues tiene muchas veces que salir a trabajar, tiempo extra. Y muchas veces los hijos son muy duros porque dicen, no, es que no estuvo en mi graduación. Oye, pues es que quizás estaba en el trabajo y no pude salirme del trabajo porque hay trabajos muy demandantes. Entonces, muchas veces exigimos mucho a nuestros padres y queremos, y esto lo he escuchado mucho, lo he escuchado que hay muchos hijos que son chantajistas y tratan de poner culpa en los padres. ¿Para qué? Para poderlos gobernar o para poderles meter vuelvo a repetir, culpa y así como llamar la atención de los padres poniéndoles culpa. Pero no va, alguien tiene que trabajar en la casa, y eso no me quita el que yo tengo que honrar a mi padre. Hay etapas en nuestra vida, en la adolescencia y cuando uno está llegando a la etapa de juventud, que a veces no comprendemos a nuestros padres. Pero eso lo viene uno a entender hasta que eres padre, hasta que te conviertes en esa figura paterna. Es cuando comprendes cómo eran tus padres, qué era lo que querían para ti, lo bueno que querían. Te educaban a veces con dureza, tal vez podríamos decir, pero eso uno lo comprende hasta que te conviertes en padre. Y pues necesita uno ponerse en el punto de los padres, en esa posición, porque pues sí, a veces decimos, qué duros fueron conmigo, pero no comprendemos de que ellos siempre quisieron lo mejor. Y entonces, por eso, debemos de honrarlo siempre. Y una de las formas, pues, es estando con ellos, hablándoles. Si uno está lejos, por ejemplo, en mi caso, que tengo a mis padres lejos, pues yo quisiera hablar así como más seguido con ellos, pero a veces se dificulta. Pero trato siempre de escucharlos, que es una forma de que a veces ellos quieren escuchar la voz de sus hijos. Y entonces, siempre hay que estar disponible, dispuesto a tener esa charla con ellos, las bromas, reírse. Sí, se nos olvida a veces que nuestros padres tienen un trasfondo, que fueron niños en algún momento, que quizás fueron duros también con ellos y nadie nos enseña obviamente a ser padres. A mí me pasó algo muy curioso que desde que me convertí en madre, la relación con mis padres aumentó mucho más. Se fortaleció mucho más porque algo en mí pasó de decir, wow, primero el amor que ustedes me tienen como padres.
decirle, wow, o sea, porque como yo amo a mis hijos, pues yo imagino que así me aman ustedes a mí. Y luego los sacrificios que ellos hicieron por mí. El que a veces que nos dijeran, Pati, espérate porque no hay. O ver que ellos se dejaban de comprarse algo para podernos comprar a nosotros. ¿Entiendes tantas cosas cuando te conviertes en padre? Y en mi caso me hizo admirarlos aún más, respetarlos aún más. Y en serio, mi agradecimiento hacia ellos, mi amor hacia ellos aumentó muchísimo. Porque digo, wow, mi padre, por ejemplo, no creció con su papá. Lo mataron cuando mi papá era muy chiquito. Ujú. Entonces no tuvo papá, mi papá no tuvo papá. Y su mamá pues prácticamente no era una mujer que lo quisiera. Y de pronto somos duros con ellos y les queremos exigir a un Ujú. grado. Pero si tú te pones a ver la historia de tus padres, quizás ellos también fueron niños que no fueron queridos, que fueron abusados, que no recibieron un te amo. Y yo ver ahora a mi papá que llego y me abraza y me da un beso en la frente. Y quizás eso él nunca lo tuvo. Ujú. Quizás él nunca recibió mi hijo, te amo, te quiero. Y ver que mi papá me lo da a mí, o sea, wow. Empezar a valorar esas cosas, ver lo bueno de los padres y ver que pues tienen un trasfondo también duro, difícil. ¿Cómo serían los juguetes de nuestros padres? Fíjate, empezando por ahí, ahorita nuestros hijos quieren celular. El Celular Play para 5. jugar. Ay. Sí, es difícil. Sí, a ver, mi hermanita Eli, nosotros como padres o nuestros padres se han equivocado, pero también uno tiene que perdonarlos, ¿va? Sí. Uno tiene que perdonarlos porque pues son seres humanos. ¿Va? No sé si nos quiera comentar algo sobre este tema. Sí, Hugo, pues mis padres ya tienen muchos separados y así. La verdad que sí, uno guarda a veces rencores en nuestros corazones por la vida que ellos vivieron y que nos dieron a nosotros y tal vez todo eso causa algo para no honrarlos como se debe, ¿verdad? Pero no debe de ser así. El Señor nos demanda que honremos a nuestros padres. Y sí, de pedirle al Señor que nos sane, porque tenemos que sanar nuestro corazón perdonándolos por los errores, porque no son perfectos. Nosotros como hijos, ellos como padres no son perfectos. Y sí, nosotros entendemos cuando nosotros estamos ya en el matrimonio y que somos padres, entendemos eso. Entonces sí, pedirle al Señor que sane esas heridas, porque son heridas que salen en el corazón y muchas veces por eso no se puede honrar a un padre. Ujú. Y eso causa una herida de no poderle dar la honra que merecen como padres que son, porque Dios los ha puesto como padres tuyos. Claro. Sí, y hay que escuchar a nuestros padres. Muchas veces nuestros padres han cometido errores y siguen cometiendo errores porque son seres humanos, ¿va? Entonces, los años no te dan la sabiduría. Los años no te dan la sabiduría. Quizás sí te dan la experiencia, pero no te dan la sabiduría. La sabiduría empieza con el temor a Jehová, con el temor a Dios. Entonces, hay jóvenes que son sabios y hay ancianos que son necios. Entonces, muchas veces nuestros padres, ya con una edad avanzada, se comportan como niños, actúan como niños. Y uno dice, es que La no, misma historia. es que no cambias. Y uno ahí se vuelve como juez y dice Dios, espérate, yo tengo misericordia de ti, yo te tengo paciencia a ti, yo en mi caso, yo he visto a mis dos hermanos vestidos de mujer, y yo veo cómo mi papá, mi mamá no le prestan la atención, el peso espiritual que hay en esas vidas de mis hermanos. Y uno como que los minimiza o los menosprecia, yo en ese sentido. Ay, híjole, no puede ser posible que mis padres no vean esto, que no oren, que no les duela la condición de mis hermanos. ¿Qué me va a enseñar mi papá? ¿Qué me va a enseñar mi mamá? ¿Qué me van a decir ellos? Si si no tienen una autoridad espiritual, no tienen una autoridad moral, están separados, cada quien vive con parejas diferentes. Entonces,
todo eso, como decía usted, mi hermana Eli, va acarreando el que uno tenga heridas en el corazón. Tenga heridas en el corazón y uno tiene que sanar. Uno le tiene que pedir a Dios, ¿va? Que sane eso. Y no juzgarlos, ¿va? Sino pues, orar por ellos. Sí, muchas veces nos convertimos hasta nosotros, los padres de los, En los ajá, en los padres de padres de nuestros nuestros padres, porque sí, realmente, pues el comportamiento a veces de nuestros padres, que pues como no tienen una madurez, y todo eso sí va acarreando cosas a nuestro corazón y dices, ¿cómo puede ser que mi padre no haga lo que es correcto si es mi padre y yo como hija, y yo puedo hacerlo y decirle cómo haga las cosas cuando es mi padre y mi madre? Entonces sí es difícil a veces, pero es cierto, tenemos que honrarlos, sea como sea, Dios los ha puesto como padres. Entonces el hecho de que Dios los haya puesto y ese mandamiento que es con promesa. Y no solamente el de obedecerles, sino que también darles el valor que tienen como padres, aun cuando en su vida hayan cometido los errores que cometieron, en todo momento pues los amamos porque son nuestros padres. Sabemos que nadie nos enseñó a ser padres, Sí. pero nosotros siendo hijos de Dios, pues tenemos ese modelo. Que Claro. a través de nuestros padres, nosotros como vamos tratando de seguir el ejemplo que ellos nos dieron ya con nuestra familia, con nuestros hijos. Pero siempre yo con mis hijos, les digo, yo quiero que yo trate de mejorar lo que mis padres hicieron conmigo. Y yo les digo a mis hijos, ustedes tienen que superarme en ese aspecto, ser mejores. Yo recuerdo cuando fue la pedida de mano, cuando fuiste a mi casa, que logramos reunir a los padres de Hugo y a mis padres, porque en ese entonces estaban separados tanto mis padres como los padres de Hugo. Y recuerdo mucho, y fue algo que nos impactó, que cuando nos iban a dar algún consejo, nosotros dijimos, bueno, pues queremos un consejo, algo que Unas palabras. sí, para el matrimonio. Me acuerdo que no supieron qué decirnos. Se quedaron callados y fue como, no tenemos nada como bueno que decirles decir. porque nosotros no fuimos un ejemplo. Y yo me acuerdo que mi suegro solo dijo, tomen todo lo que nosotros hicimos mal y eso agárrenlo como ejemplo ustedes para que ustedes no lo lleven. Y wow, o sea, dices, híjole, pues es difícil a veces porque tú esperas que tus padres te den el ejemplo, te den la palabra, hijo, así se debe de hacer, y a veces no va a pasar. Pero sin embargo, tenemos el otro lado, el que si nuestros padres hicieron mal algo, pues no repetirlo nosotros, romper con esa cadena y no llevarlo ahora a nuestras generaciones. Así Así es. Yo me acuerdo, mi estimado, cuando era un niño, yo miré que mi papá le pegaba a mi mamá. Yo miraba cómo le daba de golpes, ¿no? También miraba, cuando él se drogaba, cuando él tomaba. Entonces, esos son ejemplos malos, son cosas malas. Algunos años atrás fui a visitarlo porque él vive lejos de nosotros y él estaba tomando, era su cumpleaños. Entonces, dije, yo le voy a dar dinero a mi papá para que se compre algo. Y dije, no, pero es que si le doy dinero, va a tomar. Uno muchas veces también tiene que ser sabio, ¿verdad? De prevenir, de cuidar a los padres, no dándoles todo lo que quieren o lo que ellos quieren, ¿va? Porque les puedes hacer un daño. Son como niños, pues. O sea, yo a mi niña sé que los dulces le hacen mal a sus dientes, pues no le doy dulces, ¿no? Igual, si yo veo a mi papá que está tomando y le doy dinero, pues va a gastarse ese dinero. Ahora, volvemos al punto anterior. Nuestros padres no son perfectos. Quisiéramos que nos superaran y que nos aconsejaran, ¿va? Que nos dieran un ejemplo. Yo me gozo cuando escucho que dicen, no, mi abuelo fue pastor, mi papá fue pastor y yo soy pastor. Somos genealogía de pastores. Pues qué bonito, ¿ah? Posiblemente el nieto vaya a ser pastor. Pero muchas veces a uno le toca ser la primera
generación, la punta de lanza. Y hay que bendecir a nuestros padres, hay que hablarles y no tratarlos ya como unos niños, o sea, no menospreciarlos como unos niños, sino darles la honra que ellos merecen. Algo que a mí me sorprende mucho es que Dios sabía quiénes iban a ser nuestros padres. Aunque eso suene muy fuerte, ¿verdad? Ujú. Porque a veces uno dice, ay, Señor, pero es que mis padres, y uno va ahí a quejarse con el Señor. Pero si te pones a pensar, el Señor escogió a tus padres y escogió tanto las cosas buenas que tiene tu padre y tu madre, porque claro que también tienen Sí, cosas claro. buenas, y eso bueno, pues lo puso también en nosotros. Entonces, desde antes de la creación del mundo, Dios ya había pensado, esta persona y esta persona van a ser tus padres. O sea, nuestros padres no son un error, aunque a veces parezca lo contrario, ¿no? ¿Cómo puede ser él mi padre, mi madre, si mira el ejemplo que me han dado? Pero para el Señor no es un error. Y yo creo que partiendo desde ahí ya es un motivo para honrarlos y decir, Señor, gracias por los padres que tú escogiste para mí, para que yo pudiera estar aquí. Así es, y pues todo es un propósito de Dios. Los padres son un propósito de Dios. Yo le doy muchas gracias al Señor porque mi madre fue la que a mí me trajo la palabra del Señor y ella me inculcó eh, de venir a los pies de Cristo. En un momento yo tampoco decía, no, yo no quiero ir, tú estás loca y así, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi madre porque ella fue la que me instruyó en los caminos del Señor. Y gracias que tenemos nuestros padres, porque Dios los usa con un propósito también a ellos. O sea, y a veces sí, como tú dices, nos podemos quejar, ¿y por qué estos padres? Y Señor, ¿por qué cometen tantos errores? Pero el Señor sabe por qué. Y es que, bueno, nosotros pues, no somos pastores, ¿va? Pero nosotros sí podemos aconsejar a un matrimonio en donde estén pasando por violencia o que estén a punto del divorcio. ¿Por qué? Porque traemos esa escuela ya. Quizás no vivida en nuestro matrimonio, pero sí en nuestras casas. Muchas veces Dios, o no muchas veces, siempre Dios permite que uno pase por el desierto o pase por pruebas para formar el carácter de uno Así es. y ya saber qué hacer o cómo actuar ante tal situación. Si llega un joven y me dice ahorita en este momento, ¿sabes qué? Hugo, mi padre es así, así, así. Toma. Pues yo voy a saber qué decirle. Pero si fuera hijo de pastor, un ejemplo, ¿va? Que nací en un hogar cristiano, que nunca miré a mi padre hacer algo malo, pues no voy a saber ni qué decirle. Sí. Entonces, yo le he dicho a una pastora, a unos pastores, hombres, yo hubiera nacido siendo su hijo de ustedes. No, bien gozoso les ayudaría. Bueno, no soy hijo de pastor en Lirio de los Valles, pero me comporto, ¿va? Trato de ayudar ahí en el ministerio. Pero sí hay que amar a nuestros padres, hay que honrarlos, hay que llamarles Así es. cuando podamos ayudarles con algo de dinero, ¿va? Sí, También. porque a veces decimos, mis padres están lejos. O sea, ¿cómo lo voy a honrar? Bueno, pues llámale. Bueno, en su caso que sus padres están lejos. Así es. Nosotros hemos visto cómo usted siempre es pendiente de ellos. O sea, eso no es un pretexto el que tus padres estén lejos. Sí, Dios no se equivoca. Dios elige a los padres indicados, los padres correctos para cada quien. Entonces, sí, y a veces fíjate que no precisamente es monetariamente que ocupan tal vez la honra o la ayuda de los padres. A veces, si los tienes cerca, pues vas, los visitas, les das un abrazo, platicas con ellos. En mi caso, pues por teléfono, la forma en que estamos en comunicación y nos abrazamos y hablamos y lloramos a veces y nos reímos. Entonces, pero es una forma. Es una forma de honrarlos. Y a mí me sorprende mucho nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio el mayor ejemplo de cómo honrar a los padres, porque Él aún estando En esa cruz. en la cruz, en el hecho de muerte, o sea, ya eran sus últimos momentos de vida, ya eran sus últimas palabras. Y esto a mí como conmueve mi corazón. El que Jesús haya dicho o que haya pensado en su madre,
en cómo estaba su corazón, en qué iba a ser de ella más adelante, el que no se quedara desamparada. Y pensó en Juan, en su discípulo amado, y le dijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. O sea, cómo se la encargó, tuvo el detalle de decir, hasta aquí tú cumpliste la función, yo ya voy a partir, voy a morir, pero mira, no te quedas desamparada. O sea, wow, nuestro Señor, que es nuestro mayor ejemplo. Sí, es que se cree que José, el que al ángel le habló, no José el soñador, sino José el que al ángel le habló, era ya un hombre grande y María era una señorita, una jovencita. Entonces José ya no estaba en esos tiempos de Jesús, ya había muerto. Entonces ahí en la cruz únicamente estaba María, estaba Juan el discípulo y Jesús le dijo, Juan, te encargo a mi madre, te encargo a mi madre, Jesús tuvo más hermanos. La Biblia lo menciona que Jesús tuvo más hermanos, pero ninguno de sus hermanos estuvo ahí. Y a quien se la encargó, pues fue a Juan, el teólogo. No quiso dejar desamparada a su madre. Sí, güey. Pensando en honrarla hasta el último momento. Así es. Sí, como vemos ahí el ejemplo, ¿verdad? De que el mismo Señor, estando en esa cruz, en ese dolor, pensando en su madre. Pensando. Entonces, el obedecer, el honrar a los padres a veces no es una decisión, sino que es realmente del corazón. Es una decisión que tú tomas al obedecer a Dios, primeramente. Y ahí el Señor Jesucristo obedeciendo ese mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre. Sí, no tenemos pretexto, la verdad es que de que no los debemos honrar, pues si nuestro Señor, estando en la condición que estuvo, Él los honró. Honro. Sí, hay que honrar a nuestros padres. Ese es el mensaje clave en este podcast. No hay que juzgarlos. La otra vez escuchaba a un hermano que decía que invitó a otro hermano porque su mamá cumplía años. Le dijo, oye, acompáñame, vamos a ver a mi madre. Sí, claro. Y luego ya, porque hoy cumpleaños. Bueno, ya el hermano, iban a ver a la mamá de este hermano. Y llegaron a un prostíbulo. Y dijo un hermano, oye, ¿a dónde me traes, hermano? No, es que aquí trabaja mi madre. Ah, ok, aquí trabaja tu madre. Ok, sí, está bien. Ya, ma, ¿cómo estás? Pues en la condición, va, en la que está. No, bien. Sabes que cumples años, aquí está un dinero, una ofrenda. Y ya el hijo pues siempre oraba, el hermano siempre oraba por su mamá. Dios ya alcanzó a la mamá. La mamá ahorita es misionera. Pero ¿qué hubiera pasado si, no, pues mi mamá sirve aquí, trabaja así, la menosprecio, yo soy el ejemplo? No, uno tiene que compartir el amor de Cristo. Ayúdame, Señor, a ver a mis padres como tú los ves, con amor, así como Jesús. Mira a mis padres, yo también quiero ver hacia a mis padres. A mí no me toca el juzgarlos, a mí me toca el amarlos. Sabes de que hay veces sentimos que nos desesperan nuestros padres. A veces pensamos que son imprudentes la forma de hablar. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate que yo conozco unos pastores que hace muchos años, precisamente hoy estábamos reunidos ahí a la hora de la comida y pasó el pastor. Él es ya una persona muy mayor. Ya él tiene problemas ya a veces de memorizar, se le olvidan cosas. Y hoy pasó frente a nosotros, estábamos comiendo y pues por ahí hay cerca una alcantarilla y entonces se venía el olor así y entonces pasa y le digo, Dios le bendiga, pastor. Y pasó y Dios te bendiga, me dice. Y luego como estábamos el grupo de compañeros ahí, pasa y hace un comentario él y dice, creo que no se lavaron la boca, dijo. Entonces, lo pongo como ejemplo de que a veces las personas ya muy mayores a veces hacen comentarios que para los hijos a veces los avergüenza, pero no debería ser así, debemos de entenderlos, de comprenderlos, porque como decía Hugo
al inicio. Ya cuando son muy, muy grandes de edad, a veces se comportan como niños. Y pensar que vamos para allá, o sea, se nos hace lejos, ¿no? Porque yo miraba a mis padres cuando yo estaba más pequeña y decía, ay, no, mi papá. Yo me acuerdo mucho, miren, por andar de habladora, que mi papá me decía, mija, pásame la Biblia. Entonces mi papá no tenía lentes, entonces hacía así. Sus ojos los hacía chiquitos así para poder ver. Y yo decía, ay, papá, ¿a poco no vas a poder ver ese libro? No, tú te pasas. Y entonces yo ya lo agarraba como chiste, porque pues así nos llevamos él y yo, de que, papá, así ve, abre tus ojos, pero yo jugando, ¿no? Y ándeles, que ahorita ya a mis 30, ya con lentes por andar ahí de burlona. Pero para allá vamos, se nos olvida, somos muy duros con nuestros padres a veces, pero se nos olvida que un día también vamos a ser grandes si Dios nos deja llegar, ¿verdad? Y a ver ahí qué van a decir nuestros hijos de nosotros, qué van a decir ahí nuestros hijos. Así que tenemos que ser misericordiosos. Y yo cuando hacía pues este estudio, yo pensaba y yo oraba al Señor y le decía, Señor, uno debe de honrar a los padres aunque ellos hayan sido malos con nosotros, porque a lo mejor y nos está viendo alguien que fue abandonado, que dice, oye, mi papá agarró y se Que fue. fue abusado. Que fue abusado. ¿Y a poco tú me estás diciendo que lo tengo que honrar? O sea, ¿cómo se llega a esto? Y el Señor me hacía entender que sí los tenemos que honrar, pero eso no significa que tú estás aceptando las formas que ellos tuvieron contigo. O sea, tú no estás validando el abuso, no estás validando el abandono, no estás validando El maltrato. el maltrato. No quiere decir que vas a aceptar eso, sino que honrar es, ok, reconozco que tú eres la persona que Dios usó para yo estar en este mundo. Y ya por ese simple hecho de que eres mi padre, de que eres mi madre, mereces una honra, un respeto. Un respeto. Pero eso no quiere decir, papá o mamá, que yo acepte que tú me maltrataste, que me yo acepte que pegaste. me golpeaste, que me abusaste. Eso no se acepta. Y ahí entra el perdón. Yo te perdono, con todo nuestro corazón. Tenemos un episodio del perdón también para que vayan a verlo, porque cuesta, o sea, lo podemos Sí. decir aquí, ay, perdónalo, pero hay heridas muy profundas que requieren mucho tiempo para poder sanarse. Sí, que todavía, aún siendo adultos, ahorita nosotros vemos a nuestros padres que siguen cometiendo errores y que están fallando, o sea, en muchas cosas, cómo se comportan, el pecado que hay en ellos, y aún así, pues tenemos que honrarlos. Sí, queremos decirle a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, honra a tu padre, honra a tu madre. Un día no van a estar contigo. Quizás ahorita es el momento para que tú les pidas perdón, los abraces, eh, les digas te quiero, te amo, pa. En mi caso, a mí nunca me han dicho te amo. Mi papá nunca me ha dicho te amo. Pero uno tiene que pensar como Cristo piensa. Hay que amar a nuestros padres, hay que obedecer a nuestros padres si vives todavía con tus padres. Y aunque tú estés casado, aunque tú ya estés grande y tienes a tus padres, todavía tienes que seguir honrando a tus padres hasta que tu padre y tu madre mueran. Con el simple hecho de contestar las llamadas, ¿no? A veces vemos, ay, es mi papá, ay, es mi mamá. Y me va a decir lo mismo. ¿Y ahora qué quiere? Y no, honrar a tus padres implica, ¿cuánto te puede tomar? Dime qué pasó, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Qué te llevo? Ahorita mis padres ya, por ejemplo, mi papá que está solo ya, él espera que nosotros lleguemos, que lleguemos que se llegue el domingo para que vayan los nietos. Me dice, ¿vas a venir hoy? Se emocionan. Entonces, el simple hecho de que nosotros lleguemos con los nietos, lleguemos a convivir, el que se haga una comida entre los hermanos, vemos sus caras como ellos cobran vida otra vez de decir, ay, aquí están mis hijos. Con ese pequeño gesto les podemos cambiar el día, la semana o el mes, dependiendo de qué tan frecuente veas a tus padres. Yo me acuerdo cuando murió mi abuelo. Lo vistieron muy bien. Y me dijo mi papá, en vida nunca miré a mi padre así vestido. Y yo dije, órale,
qué comentario más triste, va. O en vida nunca le regalé flores a mi padre o a mi madre. Y ya estando muerto, sí, hasta mariachi le llevo. Entonces yo creo que la honra es en vida. Ya cuando estás ahí en el ataúd, pues ya no. Va. Es triste querer honrarlos ya cuando fallecen o cuando ya no están. Hay muchos hijos que a veces ni van a visitarlos en vida, pero sí van a llevarles mariachi, llevarles música, a estar con ellos ahí un día en el panteón, cuando ya no hay necesidad, ya no va a pasar nada, ningún efecto va a haber ahí. Y al contrario, lo que tú dijiste, Pati, que los padres cómo se alegran de ver que llegas a su casa con los nietos. Ese ejemplo es muy bueno. Yo el ver la cara de mis padres cuando vieron a sus nietos, cuando fuimos para allá, ver que llegaban mi hermana con sus nietos también, que ella es abuela, y cuando nos reuníamos ahí, esa alegría de verlos, ver la felicidad en sus caras, no, es lo máximo. Ellos son felices de que llegues y los abraces. Y, De pasar tiempo, o sea, eso es ajá, lo que nuestros padres quieren, que estemos, que los escuchemos, aunque sea el mismo chiste de siempre, que ya una vez le digo, mi papá me dije, hija, ¿no te he contado la historia? Y entonces yo se la empecé a decir, sí, para la historia de iba así, y me dijo Hugo, amor, escucha a tu padre, no le hace que te la haya contado miles de veces, Ya hasta deja ya que, me la sé también. sí, dice, deja que te la cuente, y yo, es cierto, no, papá, a ver, cuéntamelo otra vez. Y mi papá, la gracia que tiene es que Emocionado. se vuelve a reír de lo mismo una y otra vez. Pero, pues imagínate que va a ser el día que ya no escuche esa historia. yo ya estoy como mis papás, ya a veces les cuento un chiste a mis hijos y a veces yo los veo que se ríen y a lo mejor es por seguirme la corriente mía, ¿verdad? Y luego me dicen, otro, papá, otro. Pero yo sé que tal vez no son chistes muy agradables, muy de risa, pero ellos se ríen. Eso está bueno. Y mi estimado David, mi estimada hermana Eli, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Es un honor, es un gozo verlos tenido con nosotros. Posiblemente vamos a dejar más adelante de hacer podcast, pero van a quedar estos recuerdos y Así lo es. voy a poner ahí en la tele. Ah, mira. Se lo vamos a enseñar a nuestros hijos cuando Sí, cuando crezcan. están grandes, a sus nietos. Ah, los nietos. Mire, ahí está su abuelo, sus abuelos ahí están. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Qué a gusto nos sentimos con ustedes y gracias. Algo con lo que se quieran despedir, que le quieran decir a los hermanitos que nos están viendo. Saludos. No, muchas gracias por invitarnos. La verdad que yo decía, no sé qué voy a decir, pero lo que tú pongas, Señor, en mis labios, yo lo voy a decir. Sí, el honrar a nuestros padres. Yo no tengo una buena relación con mis padres todavía, pero yo sé que el Señor va a sanar las heridas. Y yo te digo a ti que me estás oyendo, yo no sé cómo está tu corazón, si tienes herido tu corazón, para no poder honrar a tus padres, porque el comportamiento a veces o lo que ellos hicieron en el pasado te va a traer muchas heridas, pero dile al Señor que Él sane tus heridas, Él puede sanar tus heridas para poder honrarlos como ellos se merecen. Así es. Okay. Mi estimado David. Sí, ya lo dijo todo Eli. Nunca hay que dejar de honrar a nuestros padres, abrazarlos ahora que los tenemos en vida. Y pues aprovechando, un saludo a todos mis hermanos de Lirio de los Valles, a mi familia y a todos los hermanos donde llegue este video. Les mando un abrazo fuerte de su hermano Ángel David. Así es, pues sin más que decir, pues honren a sus padres. El mayor ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. No tenemos pretexto, no tenemos para dónde hacernos. Es un mandamiento con promesa. Si honras a tus padres, se te van a alargar los días. Entonces, si quieres vivir más tiempo, empieza a honrar a tus padres. Así es. Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo. Recuerda compartir este video, dale like, suscríbete al canal de YouTube, también en Facebook. Y gracias por seguirnos. Dios te guarde, Dios te bendiga
y honra a tu padre y a tu madre. Nos vemos. Ay.